Sí, bien. Voy a estar un poco complicado hoy porque voy a estar con grabando con este programa y un poco de moderador ahí con la ayuda de Leo. Así que si en algún momento hay alguna interrupción o algo, les pido disculpas. Bueno, eh, para quienes se suman hoy y para quienes ya vienen acompañándonos, este taller barra capacitación se llama, tiene por nombre las ciencias sociales y el enfoque regional en y para la formación docente, y al encuentro de hoy le pusimos por título Economía y sociedad desde la región, abordajes desde para las ciencias sociales. Hoy tenemos el gusto y el honor de compartir este encuentro con Andrea Luch. Para quienes no conocen a Andrea, Andrea es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde el 2008. Es profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa desde el 2013. Es profesora asociada en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Colombia desde el 2015. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ha realizado sus estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, en la Harvard Business School, y desde el 2009 es Associate Researcher en el DRCLAS de la Harvard University. Ha sido investigadora asociada del CEDE de la Universidad de San Andrés entre el 2010 y el 2013. Ha sido Faculty Research Fellow en la Harvard Business School entre el 2008 y el 2009. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica entre el 2017 y el 2021, y anteriormente ocupó el cargo de secretaria en esta institución entre el 2011 y el 2017. Fue vocal de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Actualmente, Andrea es presidenta de la Business History Conference en Estados Unidos. Inició su mandato este año y se extiende hasta el año que viene, año 2022. Es miembro fundadora y coeditora del boletín semestral de la Red de Estudios de Historia de Empresas desde el 2004 y es coordinadora del catálogo comentado de bibliografía sobre historia regional, sobre el que ya trabajamos brevemente en este taller. Ha editado varios libros y publicaciones en revistas internacionales y nacionales, así como capítulos de libros sobre temas vinculados a historia empresarial y económica de la Argentina del siglo XX y también sobre historia regional y desarrollo económico. Bueno, y además para nosotros es nuestra directora de estudios de posgrado, de estudios doctorales, y a quien le agradecemos enormemente. El tiempo es valiosísimo, en diciembre creo que es mucho más valioso, así que fue un sí rotundo desde el primer día, como hemos ya tenido la experiencia también con las otras invitadas, las otras especialistas que han compartido con nosotros. Me queda agradecerte, Andrea, y no sé si Leo tiene algo para comentar, y si no, iniciar. No, también me sumo a lo primero que te quiero decir, cómo se te complicó el inglés ahí Muy, cuando, muy. cuando estaba leyendo. También me sumo a los agradecimientos, y esto es algo que se dice siempre, yo no sé si lo hemos dicho acá todavía, pero es una de las oportunidades que nos da también la virtualización de algunas actividades como esta, porque Andrea en general tiene una agenda muy ajustada y hubiese sido imposible pensar por allí un encuentro de otras características si no era a través de esta modalidad. Y realmente para nosotros es un lujo que esté hoy Andrea, por lo que representa para los estudios regionales en La Pampa, pero también por lo que representa para la historia económica en Argentina, en América Latina, ¿no? Y sus alrededores. Así que gracias por sumarte de manera tan generosa y tan desinteresada. Bueno, muchas gracias por esta presentación, es un gusto estar acá. No veo a todo el mundo porque Meet tiene eso de que no ves a todas, así que por ahí veo algunas más que otras. Son todas mujeres, me parece a mí, ¿no?
somos mayoría. Sí, hoy sí. Buenísimo, bueno. Entonces voy a hablar todo en femenino. Me corrigen si me equivoco. Bueno, nada, es un gusto estar acá y acompañar a Leo y a Enzo. Imagino que nunca los vi en el rol de profesores, pero imagino que deben ser muy activos y siempre tratando de salir de los lugares comunes. Así que yo lo que pensaba es, porque todo el mundo está cansado, yo personalmente no voy a mentirles, 2 de diciembre, estoy cerrando también mis clases, preparándome para evaluar. Entonces, yo sé que ustedes han tenido una serie de charlas con colegas y me animaría a ver si alguna, o por el chat, o si levanta la mano, y qué cosas, y más que están cerrando, les ha parecido interesante este ciclo, y por ahí si quieren hacer preguntas de qué es esto de la historia regional. Yo preparé algunas filminas, pero insisto, me parece que ponerme a hablar es como que a veces hay cierta inercia que nos hace repetir cosas, y me parecía más interesante establecer un diálogo y obviamente tratar de responder sus inquietudes, básicamente a través de cómo, si este ciclo de pensar la historia o lo regional en las ciencias sociales, y particularmente yo soy historiadora, así que siempre me paro a mirar el mundo desde esa perspectiva, ¿qué les ha parecido? ¿Tienen alguna inquietud que quisiéramos que charláramos en este momento de cierre del ciclo, de este ciclo? Digo, ¿a ustedes les ha permitido pensar algunos problemas diferentes cuando uno lo piensa en clave regional? ¿Quién se anima? Si no, empiezo con los yanquis, que yo tengo una especie de unión que hacemos, lo que llama las llamadas frías, que digo, bueno, no sé, Leticia, que te veo ahí, ¿qué te parece? ¿No? Y empezamos así para romper el hielo. Bueno, buenas tardes. Era la que no tenía que hablar hoy. No lo sabía. Nada, era un chiste. La verdad que la propuesta a mí me resultó muy interesante. Si bien no pude participar del primer encuentro por cuestiones de trabajo, mi perfil es en geografía, así que la verdad que más allá de trabajar, de haberme resultado como interesante también la propuesta que se trabajó desde migraciones, las demás son sumamente enriquecedoras, pensando, bueno, este abordaje más desde lo regional, pensándonos no tanto desde una perspectiva desde el otro lugar, ¿no? Pensándonos más desde nuestro lugar. Me parece que es eso, o lo que a mí me interesa de la propuesta, ¿no? Porque cuando uno por ahí prepara clases o piensa y busca material, es como que hay una mirada desde otro lugar, que no es tanto desde el nuestro, y que es lo que me parece que tenemos que recuperar. Entonces, la verdad que la propuesta de Enzo y de Leonardo me parecen que suman mucho para hacernos pensar lo que podemos trabajar con los estudiantes desde otro lugar. Y bueno, trabajo también en formación, y a veces uno intenta desestructurar en el sentido de decir, no tomar lo que ya está dado, sino romper con eso un poquito y a uno ir armándolo, ¿no? Y bueno, el trabajar con recuperar testimonios desde nuestro lugar, me parece que eso es lo que por ahí hay que revalorizar y empezar a trabajar. No sé, un poquito. No, está perfecto. Gracias, Leticia, por esas reflexiones, porque creo que, no sé si hay alguien que quiera sumarse a la reflexión de Leticia, me da un poco la pauta donde están sus sensibilidades, que yo creo que es la propuesta política incluso de la historia regional. La historia regional es una mirada que no nace desde un abstracto, ¿no? Como a veces solemos pensar las ciencias sociales y los conceptos sin pensarlos de dónde salen, de qué contexto histórico salen. Y creo que la historia regional efectivamente fue una propuesta en su momento en diferentes países, esto no es nada propio de la Argentina, por supuesto, pero recuperar esta mirada también como una propuesta política de repensar los problemas desde otras claves interpretativas, ¿no? Entonces me parece que lo que vos decís es efectivamente, creo que compartimos esa mirada de lo que puede aportar una mirada de la historia regional, no solamente desde el aula, sino también como sujetos pensantes, como ciudadanas de este mundo comprometidas con el cambio y con la necesidad de pensamiento crítico en estos momentos tan difíciles.
Tal vez como geógrafa ustedes discutieron esto, ¿no? Y no sé, Leo, yo sé que invitaron a otras colegas, la importancia de tener no solamente la región como concepto, sino también el concepto de espacio y de territorio, ¿no? Vos viniendo de la geografía tenés claro cómo el territorio ya desde esa cosa física se ha pasado a pensar el territorio como algo social, donde reivindicamos no solamente las bases materiales o geográficas, que a veces son importantes, por supuesto, la geografía es fundamental, tiene un impacto enorme en nuestras sociedades, y a veces pensamos todo disgregado, ¿no? La geografía por un lado, la historia por el otro, las relaciones sociales, y creo que la historia regional tiene una visión mucho más, si queremos, general para pensar esos problemas, ¿no? Y a mí me gusta mucho la categoría, lo sabe Leo, y siempre juego eso con regional, que siempre empiezo así mis clases, pues yo, una de las cosas que no dije en mi biografía es que hace muchos años que soy profesora del Seminario de Investigación en Historia Regional, este año no lo estoy dando, estoy con licencia, pero bueno, me ha tocado formar a los propios estudiantes de historia que odiaron en el momento la historia regional, ¿no? Que pasaron 5 años estudiando historia o geografía. Bueno, geografía siempre tuvo geografía de la Pampa, tuvo materias así, pero en historia estudiaban la historia medieval, antigua, historia moderna, historia contemporánea, como ustedes quieran llamar, nunca habían sumado el concepto, sí, unos mapas, por supuesto, el territorio, pero nunca el concepto de región. Y lo más gracioso es que buena parte de la historia europea, ni hablar de los grandes clásicos de la historiografía europea, son historias regionales. O que es Brodel cuando propone construyamos un espacio a partir de las relaciones económicas de este espacio que se va desgregando. Entonces, es una cuestión política de que la historiografía argentina, y por la forma en que fue conformado el Estado Central argentino y nuestra propia historia contemporánea, que tiene una fuertísima visión céntrica, ¿no? Del centro de, bueno, la famosa frase Buenos Aires, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, también impacta enormemente en cómo nos pensamos como sujetos históricos en nuestro país. Y hablo de Argentina por una cuestión de simplificarse, no todos los países son iguales, hay países que tienen una fuerte impronta regional, pero en el caso que nosotros más conocemos tal vez sea España, ¿no? Donde los españoles tienen claro, yo pertenezco a una región, pero mi nacionalidad es tal, mi país, mi estado, ¿no? El que me da el pasaporte, entonces separan completamente el concepto de estado y el concepto de nación. Nuestro país, y en general América Latina, por la forma en que se construyeron los estados-nación, fueron procesos fuertemente políticos, centralizados, y la historia siempre ha sido un legitimador de esa narrativa, ¿no? Y creo que es una cuestión fundante, tanto por quien integra como por quien excluye de esa narrativa histórica tradicional. Y la historia regional, o la clave regional, porque a mí me gusta hablar de historia, me gusta hablar de la región como categoría analítica de análisis, creo que es una herramienta para pensar de vuelta esas realidades. Y entonces, si volvemos a la categoría región o regional, la categoría de territorio que decíamos hoy, creo que la otra gran categoría es la de espacio. Y a mí sí me parece que esa es una categoría que no integramos mucho en nuestros análisis, ¿no? Podemos pensar en abstracto, no sé, revolución, no sé, los temas que ustedes puedan dar, Revolución de Mayo, no sé, o procesos con el peronismo. ¿Y cuántas veces en nuestros textos, en nuestros análisis, no aparece la categoría de espacialización de esos problemas? No sé si se entiende lo que estoy planteando. Porque el peronismo es un fenómeno, por supuesto, polifacético, lleno de actores, pero es lo mismo, yo en regional peleo mucho a mis estudiantes con esto, es decir, es lo mismo estudiar un fenómeno político o económico, no sé, cualquier tema que les interese mirados desde una lente que puede ser una gran ciudad, donde las relaciones humanas tienen otras categorías, que plantear la propia identidad política en un pueblo de 2.000 habitantes o menos habitantes, donde todo el mundo se conoce. Entonces el concepto de espacio público, no que ha sido tan caro a la historia política, pero ¿qué es el espacio público en un lugar donde todos nos conocemos? No sé si ustedes son de algunos pueblos, están todas en Santa Rosa, ¿dónde están? ¿Desde dónde se conectan? ¿Quién me Colonia quiere contar? Barón. Bueno, Yanina de Colonia Barón, ¿qué es Colonia? ¿Cómo se dan las relaciones sociales en Colonia Barón? Es decir, esa cuestión del sujeto autónomo, más allá de la autonomía así personal, pero digo, de tu identidad, es muy difícil, porque todo el mundo sabe, Yanina, dónde vivís, de dónde está tu papá, de dónde está tu mamá. Entonces, nosotros lo vivimos en carne propia, a veces nos quejamos, ¿no? De esas relaciones así, y cuando llega el momento de pensar las problemáticas históricas o problemáticas geográficas o cualquier problemática social que ustedes quieran incorporar, el espacio desaparece como sujeto fundante. Y yo creo que en la estrategia docente eso es un error, porque no hay forma más concreta de que, sobre todo niños y jóvenes, puedan pensar los problemas si no se pueden identificar con esos problemas. Y el propio ejercicio analítico es, bueno, ¿dónde están las diferencias? ¿No? Y ahí viene otro cuarto concepto, ya les hablé de región, del concepto de territorio, el concepto de espacio y el concepto de escala. No sé si alguna vez Enzo, Leo, trabajaron ese concepto.
Jackie? Lo comentamos en el primer encuentro con Estela. Yo hice una breve presentación allí y allí se trabajó esta idea de lo regional como escala y como enfoque, pero esta idea de escala, y después Estela la desarrolló con muchísima más énfasis. Entonces ya tuvieron, Estela trabaja conmigo, así que ella por supuesto compartimos seguramente nuestra visión. Es otra categoría muy poderosa, porque lo que no cambia es el problema. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes para decirles es que la historia regional no es una unidad autónoma o diferente de los procesos. Es una forma de entrada de los mismos procesos que queremos investigar, donde yo espacializo categorías, ahí ven esa categoría de espacio, y lo pienso con las especificidades que tienen esos espacios. Y ahí entonces el hermanazgo con la geografía, pero también el espacio pensado como un espacio social, no solamente como un espacio físico o geográfico, ¿no? Tengamos esa cuestión. Y la otra cuestión importante en esta, es una operación, insisto, interpretativa, analítica, es la categoría de escala. Quiero decir con escala, todo tiene una escala, ¿no? La escala macro, micro, pero a veces detrás de eso repetimos eso como loros. ¿Y qué hay detrás de ese concepto de escala? La escala, bien usada, es, y esto a mí me gusta mucho, un autor que probablemente Estela se los ha mencionado, que es Revel, François Revel, o Giovanni Levi, un historiador francés, un historiador italiano, y que no tiene nada que ver con microhistoria. Digo, han hecho microhistoria, pero lo que ellos, a mí me gusta es cómo toman el concepto de escala, que es alterar como el objeto, ¿no? El objeto es el mismo, lo que yo altero al alterar la escala es, si ustedes quieren, la apreciación de las tramas, de las texturas. Es como cuando uno usa un telescopio o una lupa. Sigue siendo el mismo objeto, ¿sí? Pero al aplicar esa operación, en este caso es una operación analítica, no una operación física como poner una lente de observación, cambia las tramas, cambia la forma en que yo puedo observar, analizar ese objeto o ese proceso, cualquiera que lo podamos ver. Pero el objeto sigue siendo lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces yo me peleo mucho con mis estudiantes que me dicen, yo voy a estudiar no sé, tal proceso en Colonia Barón, como si Colonia Barón fuera el objeto de estudio. Tal vez la posibilidad de mirarlo en un lugar diferente va a alterar el espacio y la espacialidad, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces los espacios sí impactan en mi objeto de estudio. Y la otra cosa son las escalas. Es decir, yo voy a través, y ahí viene el tema de que no importa el lugar, ya no es el lugar es el espacio, sino lo que importa son las escalas, que yo voy a reducir las escalas de observación. Entonces, en general, pero no siempre, la historia regional viene muy asociada a la posibilidad de hacer estudios más, si quieren, en profundidad. Entonces, la historia de los inmigrantes, por ejemplo, en Argentina, que es un tema clásico que todos, supongo que desde diferente perspectiva en el aula alguna vez han tenido que enfrentar, yo puedo dar la historia de la migración argentina leyendo censos, dándoles cuadros. Entonces veo macro, no están los sujetos activos ahí. Puedo ver políticas públicas, puedo ver un montón de cosas de esas perspectivas. ¿Estoy estudiando la inmigración? Sí. ¿Es un enfoque valioso? Sí. De acuerdo a tus preguntas, ¿qué vas a plantear? Ahora, si yo quiero entender otros mecanismos, por ejemplo, ¿por qué la gente migra? ¿Cuáles son las dificultades de emigrar? ¿Cómo realmente ser? ¿Qué significa ser un inmigrante en 1900, en 1950 o hoy? Entonces lo voy a situar nuevamente en un espacio, que eso es un recorte, pero ¿qué ocurre? Cuando yo quiero hacer un cambio de escala, lo que digo es, en vez de mirar, como les digo antes, un agregado censal, un cuadro, mirarlo sin importarme si se llama Pedro, Juan, María, Lucrecia, lo que yo hago es, por ahí concentrarme, es una estrategia metodológica, no sé, una y muchas, por ejemplo, la historia de una vida. No sé si han probado enseñar inmigraciones a través de historias de vida, ¿no? Donde yo lo que hago es contar una historia. Hoy en día están muy de moda las narrativas, incluso otras ciencias no sociales están usando el poder de las narrativas para contar historias, del storytelling que se llama, que como una estrategia hasta publicitaria. Es lo importante. Entonces yo me identifico una dinámica. ¿Voy a poder entender cómo fue los ciclos de cambio? No, para eso, si esa fue mi pregunta de investigación, va a tener que tener otro enfoque. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, vuelvo a insistir, qué significa, cómo se construye la identidad de un migrante, puedo cambiar la escala de análisis y voy a encontrar esa historia, ¿sí? A través de una historia, 2 o 3. Nosotros los historiadores hablamos de casos de estudio, y con eso voy a poder encontrar mucho más esa
esas tramas, esas dificultades, esas cuestiones más cualitativas que a veces uno quiere ver. No sé si hasta acá se va entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, la importancia de recuperar estos 4 conceptos que están muy vinculados: región, que es el más obvio, que nunca está, como decía Leticia, y creo que por eso no me detuve, porque lo tienen claro, que no es a priorística, espacio, por supuesto territorio, y escala, como 4 conceptos que son conceptos claves para repensar esta escala o este enfoque regional. Tal vez una de las cosas más importantes es tengamos cuidado de usar estos sujetos o estos conceptos muy rápidamente, porque una de las mayores críticas que ha habido a los enfoques regionales o a la historia regional, esto es tal vez más concreto, es a recortar solo el espacio. Entonces, llamamos historia regional la historia de la Pampa. No necesariamente, porque historia regional no tiene que ser un recorte por una unidad menor, sino que realmente tiene que haber una reflexión del concepto de región, ¿no? De la regionalización como operación analítica, y esto es más importante. Otra forma que se ha usado muy mal es todo lo que sea Buenos Aires es historia argentina, ¿no? Eso es muy común, todavía sigue pasando. Todo lo que pasa en Buenos Aires es historia argentina. Todo lo que está afuera de Buenos Aires, y sobre todo más afuera de la región pampeana, ahí empiezan las historias regionales, ¿sí? No sé si les ha pasado encontrar eso en los libros de texto. ¿Alguna de ustedes han visto esas visiones, así como muy de que lo que sucede en Buenos Aires o lo que es escala nacional es lo que está pasando a nivel del Estado nacional, y el resto de las cosas que no entran es como una especie de cascada, ¿no? Hasta llegar al pueblo, que es la historia local. Y parece que hay jerarquías. Lo que yo les quiero decir es que eso es falso desde esta perspectiva. Por supuesto que hay recortes espaciales diferentes, ¿sí? Hay gente que usa como recorte o unidad de análisis, le podemos llamar también el Estado-Nación, otros una unidad como puede ser una provincia, pero eso no es sinónimo de historia regional. No sé si esa parte se entiende lo que estoy diciendo hasta acá. No sé si Silvina o Melissa, que están por ahí que no las veo, más o menos se está entendiendo lo que estoy contando. Sí, hasta ahora voy entendiendo y coincido con vos. Siempre vemos que la historia se concentra en Buenos Aires y el resto deja de existir, como así decirlo. O por lo menos son puestos en jerarquías en orden descendiente. A veces existen, pero son como historias menores, historias que complementan. Y yo creo que la verdadera fuerza es, y yo siempre le digo esto a Leo y a Enzo, es que nosotros podemos salir a discutir cosas de esas interpretaciones. No nos tenemos que contentar con ser el hermano o el primo menor de una historia que está legitimada por algunos lugares. ¿Qué nos enseña mirarlo desde acá? Ahí les copié en el chat para que también puedan, no sé, una frase de un historiador que se llama Ernesto Bohlaski, de acuerdo a cómo se pronuncia. Ernesto es originario de Neuquén, por eso tiene una especie de amor con la historia regional, son sus orígenes. Ella ahora después se trabaja más temas de historia de las derechas, etcétera, pero a mí me encanta esa frase de Ernesto, que dice: todos los espacios, que es un poco lo que les estaba diciendo, son pasibles de ser sometidos al estudio de la historia regional, salvo el centro político económico de Argentina, cuyo pasado ha sido elevado al carácter de nacional. Entonces, no sé si ustedes coinciden con esa frase de Ernesto, que se los copié en el chat, ¿no? Entonces, eso es como la lección 1, no se estudia, eso es lo más importante, no es que estudiamos espacios diferentes. Todos los espacios, y eso sería una cosa importante que les quisiera transmitir, pueden enfocarse en este enfoque. Y la otra cosa que también es un error súper común, no sé en otros campos, por ahí Leticia u otras personas que tienen otras profesiones, pero por lo menos hablo desde la historia, es esta idea de que es un problema de fuentes. No sé si los cuantos historiadores hay acá, pero hay varios, entonces siempre los historiadores, que con qué fuente voy a trabajar eso, con qué fuente de información voy a hacer tal cosa. Y entonces, en función de las fuentes, es si nos convertimos o no en historiadores regionales. Y no es un tema necesariamente de fuentes. Una fuente histórica, pues sería un censo, que son las fuentes por ahí más institucionalizadas que puede haber, pero otras fuentes pueden ser leídas diferentes. O sea, lo que importa es el problema con el cual uno llega a mirar con su construcción ideológica primero, porque insisto, esto es una construcción ideológica que también tiene un sesgo político, y segundo,
con cómo voy a mirar esa interpretación. No es un problema de fuentes, no es porque yo, vuelvo a insistir, no es porque yo encontré, no sé, almacenes ramos generales que estudia Leo también para el consumo en tal pueblo y por eso me convierte en un historiador regional. Yo creo que eso es un error que muchas veces aparece, o por lo menos desde mi perspectiva. Ojo, hay gente que puede sentirlo una cuestión más identitaria y ponerse en otro lado. Yo no les voy a mentir, esta es mi perspectiva que les estoy compartiendo a ustedes, ¿no? Entonces, eso me parece que es una cosa súper importante para que podamos charlar, ¿no? Entonces, nunca la ligereza de poner rótulos simplemente porque trabajan las historias provinciales, sino, como dice Ernesto, todos los espacios son pasibles, menos en Argentina, como dije al principio, por esta situación de que nuestro país ha estado centralizado muy en esta historia porteñocéntrica. Yo les quiero ver si puedo compartir pantalla. No soy tan del Meet, creo que ahí sí me deja. Y este es un ejemplo concreto. No sé si ustedes son docentes. ¿Ven ahí, están viendo lo que estoy proyectando en pantalla? Sí, perfecto. ¿Qué ven ahí? ¿Quién me quiere contar un poco lo que estamos viendo ahí, en estos dos mapas? Vamos, a alguien que... Sí, tal vez si lo pudieras poner como presentación, porque no alcanzo a leer, no sé cuál es la... ¿Ahí se ve mejor? Ahí. Esto es un poco para, digamos, por ahí es una cosa media obvia para ustedes. Yo lo que pasa es que no sé si me vuelvo al Meet para verlo a ustedes. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? No, ahí volvés a la faceta anterior. Lo único que Bueno, a lo se mejor... los muestro y vuelvo y dejo de compartir porque tampoco es mucho. Ustedes básicamente ahí lo que ven es un mapa. Detrás se ve los límites políticos o interprovinciales actuales y en más oscuro se ven los límites interprovinciales en 1859 y esto es del año 72, o sea, antes de 1867, ¿no? En pleno proceso que los historiadores, y dejo de compartir, llamamos conformación del Estado central. Cuando uno ve ese mapa, ¿qué siente de la Argentina? ¿Qué les dice ese mapa sobre la Argentina? Tal cual conocemos hoy. ¿Dónde está Argentina? La pregunta que surge ahí. ¿Qué es Argentina? Efectivamente, digamos, ¿no? Como uno tiende a naturalizar detrás de un concepto de formación de Estado central, tendemos a asumir una realidad que es actual, que son los límites políticos administrativos actuales, y transferirlos discursivamente, vuelvo a decir, narrativamente a ese pasado histórico. Y cuando uno ve esos mapas, que para mí son fantásticos para usar en el aula, porque ya los usan, empezamos a desarmar muchas de esas historias. Entonces, incluso Leonardo y Enzo saben que yo con mis colegas de Buenos Aires también discuto muchas veces, porque ellos incluso hablan de Argentina, por ejemplo, de historia política, y qué pasaba, por ejemplo, con el territorio nacional de La Pampa a nivel de historia política, cuál era nuestra condición. Eso lo pudieron ver, lo pudieron charlar, seguramente Estela les hizo un comentario. ¿Qué éramos en 1800? Hasta 1951, La Pampa, lo que hoy es la provincia de La Pampa, ¿cuál era su estatus jurídico? Como territorio nacional. Exactamente. Entonces, como territorio nacional, vos, una de las características de la ley de territorios nacionales es que no tenías, o los habitantes de esos territorios, no tenían representación política, ¿no? Que fue toda una larga batalla, etc. Y uno lee textos manuales de historia argentina y hablamos de historia política y prácticamente ni se menciona esa condición de que más de la mitad del territorio, territorio lo geográfico en Argentina, estaba excluida de ciudadanía política. ¿Qué nos dice eso? Ya tendríamos que decir, la Argentina no era un país que integraba, o sea, la Argentina un país abierto, sí, integramos, pero no a nivel de derechos políticos, además de la situación de género, ¿no? Que es otra discusión, también las mujeres tenían limitado su voto. Entonces, es interesante ver esas operaciones analíticas que uno puede tener y cómo la historia regional, o estas miradas, insisto, que problematizan el espacio, que problematizan las categorías analíticas, como decíamos de escala, nos permiten, entonces una de las cosas que uno primero podría decirse en el aula para decir, bueno, ¿qué es la historia argentina
o quiénes se integraban la Argentina en 1940 o 1950, qué tan inclusiva desde lo político era nuestro país. Entonces, cuando uno habla de la democracia, que seguramente ustedes lo ven, bueno, sí, por supuesto, pero solo hay que empezar a decir, bueno, no solamente los hombres, sino también solo los que habitaban en determinados espacios de la Argentina. No sé si alguna vez ustedes han podido trabajar con esos temas con sus estudiantes. Sí, yo por ahí, no sé si es pertinente el comentario, también pensando o volviendo sobre el concepto de territorio, pareciera que siempre se ajusta a esa división política y que en este caso tenemos que empezar a redefinirlo, no tiene que ver al hablar de territorio, porque bueno, siempre se lo considera en función de esa división política, ¿no? Cuando hablamos de territorio, bueno, ¿qué es la Pampa? ¿Qué es o una división mayor como el territorio argentino? Y bueno, también como vos lo habías señalado al inicio, tiene que ver más con una construcción social ese territorio. Ya no tengo que pensar en un territorio, la provincia, el país, sino más bien en función de qué actores, de qué agentes son los que van a territorializar, con qué intencionalidad y demás. Que por ahí también eso es algo para, no sé si sirve el comentario, como para... No, por supuesto. Pero en general ustedes saben que hoy en día están todos los mapas, yo no se los traje, se los pensaba traer, por ejemplo, yo siempre les pongo a mis estudiantes un mapa de África y todo lo que cabe dentro de África. Y cuando uno mira un mapa mundial, África es muy pequeño. Entonces, nuestras representaciones, y está totalmente distorsionada por la escala, por Mercator, como ustedes lo saben, el espacio gráfico, y hay un norte y hay un sur. ¿Quién determinó eso? Entonces, hay todo un proceso que podemos uno problematizar categorías que vemos como sacralizadas, y eso no por el ánimo de criticar, sino por pensar las distintas matices y tramas de distintos procesos históricos. Pero es lo mismo con la provincia de La Pampa. Yo acá les voy a mostrar, ahí sí están viendo mi pantalla completa, perdón. Sí. Por ahí lo conocen a Fernando Araoz, probablemente también alguien lo ha hablado. Fernando Araoz fue un geógrafo en la época que los geógrafos y los historiadores no estaban muy separados, incluso formaban parte de un mismo profesorado. Y eso también pasa porque en La Pampa, ¿cómo pensamos a La Pampa como provincia identitariamente y trabajar, ¿no? Y esa es una frase de él, lo copié de su viejo libro sobre historia de La Pampa, geografía de La Pampa. Y fíjense que si lo pueden leer, es habitual situar La Pampa en los confines occidentales de la gran llanura pampeana, con la aceptación implícita de que toda la provincia de La Pampa es de relieve llano y con precipitaciones que admiten la actividad agrícola. Si aceptable hasta cierto punto como grosera simplificación, dista de responder a las condiciones rurales, puesto que los inmensos arenales del centro, los relieves amesetados del oeste y el paisaje quebrado por importantes valles y depresiones desmienten esa supuesta horizontalidad, otorgando una fisonomía heterogénea, variada, propia de las áreas de transición. En efecto, La Pampa se sitúa en la transición de la pampa húmeda hacia los grandes semidesiertos y desiertos centrales argentinos, la diagonal árida que atraviesa el país de norte a sur. Esto me parece que es muy interesante también, como hablábamos de la Argentina, cómo pensamos a la provincia de La Pampa, ¿no? Hay una cuestión, La Pampa, llanura, ¿no? Hasta por su propio nombre, y es fantástico eso, porque incluso hasta en nuestro sentir, en nuestro pensar, si uno no problematiza ese espacio. Nosotros con los alumnos de regional que viajamos al oeste, todos estaban fascinados porque en La Pampa había volcanes. Y nadie lo había pensado hacia La Pampa. La Pampa no tiene... Entonces hay toda una construcción ideológica detrás de eso que también nos imposibilita, esto ya es mi visión como historiadora económica y como especialista, que nos ha imposibilitado pensar nuestro propio desarrollo económico, que ha estado siempre mirando a provincia de Buenos Aires, que ha tenido una historia que nos ha condicionado porque el 80 o 90% de la actividad económica de la población se ha sentado en esa franja este, pero que es una porción mínima de nuestro espacio, ¿no? Y el oeste pampeano en general, salvo momentos históricos muy específicos, ha estado completamente olvidado de esa historia, no integrado a nuestra identidad. No sé si alguna que está conectada es del oeste o está en el oeste pampeano, en este momento, en el oeste de La Pampa. Teníamos un grupo de colegas de Victorica, si no estoy confundido, que no sé si está como a mitad. No sé si hay alguien. ¿Están conectados? Yo tampoco puedo ver. Bueno,
quizás no. Pero digamos, ese tema es interesante porque en general, no sé a ustedes qué les pasó, cuando damos el seminario de investigación en historia regional, pasamos una clase entera trabajando esas diferencias al interior de la provincia de La Pampa y cómo han impactado no solamente el proceso histórico, que es bastante conocido, sino también cómo ha condicionado, insisto, determinadas características económicas, sociales, que hasta hoy perduran, ¿no? Y eso es uno de los rasgos más de largo plazo que tiene, me parece a mí, desde la historia regional, el patrón de ocupación de nuestro espacio, que fue un patrón de ocupación económica, que por supuesto vino con, sabemos, no solamente la ocupación, digamos, de territorios indígenas a través de la conquista, llamada entre comillas conquista, militar para ocupar tierras, y siempre les digo, ¿cuál fue realmente el primer acto de ocupación de la provincia de La Pampa? Prácticamente aquí no hubo, ya las sociedades indígenas tenían diferentes estrategias, como ustedes probablemente lo han visto. ¿Alguien sabe cuál fue el primer acto real de ocupación de este espacio y de este territorio, por usarlo bien en la parte física? ¿A alguien se le ocurre pensar? Digo, si lo llevo a fines del siglo XIX. Pero nos hace pensar de cómo nos constituimos como sociedad. ¿A alguno se le ocurre pensar eso? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer si quiere vender una tierra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ocupación? ¿Cómo pensamos el Estado, incluso la estatidad en nuestro territorio? Y ahí vuelve lo regional, ¿no? No es lo mismo pensar cómo se construyó el Estado de Córdoba, que tiene una tradición prácticamente de ocupación colonial, con fuerte presencia económica desde tiempos coloniales, a un espacio como el nuestro. ¿A alguien se le ocurre que puede haber sido? ¿No? A ver si les puedo mostrar una imagen. A ver si pueden ver esta imagen, les la voy a compartir. Acá está. Pero antes de compartir ya aprendí, porque el Meet es muy diferente al Gmail, al Gmail. Ahí está. ¿Alcanzan a ver esa imagen? Ahora sí. Es primero que es una imagen muy distinta a la que pensamos de la provincia de La Pampa, porque esos eran los límites, efectivamente, de la primera territorialización y división. ¿Qué tipo de mapa es ese que estamos viendo en pantalla? Que también acá se repite. Bueno, lo dice ahí la imagen, ¿no? Pero ven, es un mapa, a diferencia de los mapas físicos que podemos ver, como es este, que es el mapa político de La Pampa, tal cual lo conocemos hoy, estos mapas son catastrales. Entonces, y acá esas son las divisiones, y estas son un detalle mucho más detallado del espacio, y no me voy a poner ahora a contar cómo fue esta historia, por supuesto, pero tal vez una de las cosas que a mí me encanta siempre compartir es pensar el espacio en La Pampa, es pensar una ocupación que estuvo hecha para poner en venta tierras. Entonces el primer acto, aparte del militar, que insisto fue de pasada, fue el acto de la mensura de las tierras, ¿sí? Que fue una operación de grupos de agrimensores que recorrieron La Pampa, se equivocaron porque pensaron que la tierra era plana, entonces en un momento nunca se encontraron y tenemos esa forma tan rara, efectivamente, que tenemos ahí, que estamos viendo. Entonces, ¿cómo pensamos nuestro espacio? Vuelvo a insistir, desde un lugar que es un espacio de ocupación, una ocupación militar, pero es una ocupación netamente centrada para un mercado de tierras, ¿no? A través de las compras que se fueron dando por diferentes mecanismos. Es mentira que fue la ley de premios militares, fue eso mínimo. La Pampa prácticamente no impactó. El principal punto fueron distintas leyes que permitieron el remate y el reparto de tierras, con una fuerte presencia, sobre todo compra de grandes inversores, en algunos casos de empresas sociedades anónimas que estaban invirtiendo en estas tierras. Entonces, ¿se entiende por qué es importante recuperar estas categorías históricas? Porque también, a veces, la historia regional parece que critica a la historia argentina. También la historia de La Pampa podemos desmontarla pensando de esta manera, ¿no? Y cómo el este de La Pampa también ha generado un proceso parecido. ¿Se entiende? A veces criticamos a Buenos Aires, que es el centro del universo. ¿Y qué pasa cuando pensamos la historia de La Pampa? ¿Qué historia de La Pampa contamos? La historia del este de La Pampa muchas veces, y hay espacios que también son marginados. Entonces, estas operaciones políticas siempre están presentes porque la historia es una construcción política. ¿Y cómo es la forma de cambiar esto? Bueno, volviendo al punto de partida de esta charla, tratando de problematizar el concepto de espacio y tratando de
otorgarle distintas dimensiones. De acuerdo a los temas que ustedes investigan o que estén enseñando, eso va a ser diferente, ¿no? Entonces, me parece que eso es un mensaje importante para discutir estos conceptos más teóricos, si ustedes quieren, alrededor del concepto de espacio o de lo regional, como a mí me gusta llamarlo como problema, ¿no? Entonces, estas visiones centralizadas de la historia argentina, donde los procesos se recluyen dentro de los límites de la soberanía territorial de un país, también tengamos cuidado, porque a veces criticamos mucho, pero también puede ocurrir la mismísima operación en una provincia, si no prestamos atención a determinadas categorías analíticas que nos permitan romper estas visiones más administrativas o de centros de desarrollo político, económico y social. Y el caso, creo, del oeste de La Pampa es un caso fascinante para poder aplicar exactamente los mismos conceptos, o como dice bien en esa frase de Araoz, pensar La Pampa como una llanura, cuando está lejos de ser así, y pensarnos más como un espacio en transición, ¿no? A mí me encanta esa frase de espacio en transición. O creo que María Eugenia Comerci en el artículo, ya me olvidé, también habla de espacios de transición o zonas marginales, como La Pampa como una zona o en una encrucijada. Ese es el concepto que usan muchos autores, ¿no? Como que La Pampa está en una encrucijada regional, y cada una de las definiciones, por supuesto, nos llevan a algunas cristalizaciones. Entonces creo que la propuesta analítica de pensarlo fuera de los límites de la soberanía territorial, ya sea de un país o de una provincia, y pensarlo más como un problema, como una problematización, es una de las propuestas más interesantes, y además es una herramienta, insisto, poderosa para poder charlar con nuestros estudiantes en diferentes espacios, ¿no? Me parece a mí. Yo tenía 2 o 3 ideas más, pero me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta o comentario. Hasta acá. Por el chat no veo nada. Yo tengo un comentario breve, pero no sé cuáles son las ideas, porque a lo mejor viene unido a eso. Andrea, yo te dejo terminar de última y... No, decime la pregunta y... En realidad es un comentario, algo que ya se planteó en en el primer encuentro, y que volvió a mencionar Leticia y después retomaste, que tiene que ver con que Leticia dijo, yo lo transcribí así, a lo mejor no son textuales, dijo no tomar lo que está dado, y en realidad algo que nos interesaba y nos parecía importante de este trayecto es el hecho de pensar que lo regional requiere, tanto en el docente como en el investigador, ser un actor activo. Implica una hipótesis, decíamos nosotros en el primer, una hipótesis que tiene que ser defendida, que tiene que ser argumentada, y que tiene que ver con desarticular y rearticular bajo una lógica, si se quiere, nueva. Y entonces es un problema como a construir, se le presenta al docente, se nos presenta a los investigadores, como un problema que hay que motorizar, que hay que construir, ¿no? Pero yo no creo que ese es pero yo no creo, Enzo, que eso es un problema de los historiadores regionales. Yo creo que es un problema de cualquier cientista social, de cualquier historiador. No dar, por supuesto, sus categorías analíticas, ya sea en recorte por un espacio, por un tiempo, etcétera. Me parece que eso, lo que vos decís, es ver, hasta ahora se ha puesto mucho el foco como que la historia regional es la que tiene que problematizar, y hay una historia que no tiene que problematizar. Personalmente, y eso por ahí mis nuevos campos de investigación me están llevando fuera de eso. Yo creo que nadie puede dar una historia pensando que hay una historia argentina, ya. Por supuesto, hay una historia de un estado que se llama Argentina, y que tiene determinados límites geográficos, pero hablar de hoy en día, ustedes lo saben, y eso era mi pregunta donde yo iba, les voy a compartir de vuelta. No sé si han visto, y alguien me dice, ¿por qué en una charla o en un seminario de historia regional o en esta charla hablas de historia global? Porque esto que estamos discutiendo acá no es una problemática que estamos en La Pampa y Argentina, en los profesorados. En general, a nivel global, y cuando digo global es global, todo el mundo, por lo menos a nivel de la historiografía, está en este momento discutiendo las categorías dadas, las críticas centradas en los estados-nación, y pensar que, por supuesto, hay historias que uno recorta. Entonces voy a hablar de un estado central que se llama Argentina, que tiene estas particularidades, entonces yo sí voy a hablar. Pero si yo quiero hablar de problemas de investigación,
vuelvo a insistir, no sé los problemas que a ustedes les pueden interesar, pero el tuyo, por ejemplo, el acceso a la banca o al crédito o al financiamiento para el desarrollo, conociendo tus temas de investigación, es el hecho de poder pensar más en cómo generamos entre los problemas las interconexiones o las articulaciones, ¿no? Y no pensar que hay jerarquías, insisto, hay una historia global o una historia mundial, una historia nacional, una historia de la Pampa, y que somos de nosotros, los que damos de historia regional, los que nos toca discutir esas categorías analíticas. En general, no sé si se entiende mi planteo, creo que esa capacidad de construir o de problematizar categorías conceptuales como espacio, como región, como territorio, pero cualquier categoría requiere hoy una mirada mucho más descentrada en categorías nacionales, provinciales o locales, ¿no? Como pueblos. Entonces, hoy una de las operaciones tal vez más, este es un artículo, si a alguno le interesa, está traducido este libro de Sebastian Conrad, se llama Historia Global, yo ahí tengo una cosa en inglés, y hay cantidad de autores, digamos, para pensar, ¿no? Y esta idea de cómo pensamos las categorías, y una propuesta que a mí me resulta muy interesante es pensarlo en las conexiones, en las redes, ¿no? Y poder llevar que la historia de, voy a dejar de compartir acá porque se va a hacer muy largo, la historia de un inmigrante, por poner un ejemplo, o la historia de consumo, que trabaja Leo, uno lo puede rastrear desde cambios que tienen que ver con otro continente, ¿no? Digo, porque un inmigrante salió de un país de origen que estaba viviendo una situación y llegó a este país. Yo puedo contar la historia de este inmigrante en La Pampa, pero tal vez la historia más interesante sea tratar de conectar esas diferentes escalas. Entonces, entiendo tu propuesta, son todas, pero no creo que sea un problema de los historiadores regionales, solo plantearnos esa problematización del espacio y el tiempo, sino que es una operación analítica que les aseguro que están viviendo en distintos países del mundo, ¿no? Y me parece que eso tiene que ser una cuestión que en vez de bajarnos, nos tiene que animar a decir qué puedo contribuir yo desde acá, ¿no? Que yo leo y en eso siempre les digo lo mismo. No me cuentes la historia si en el pueblo tal persona se levantó. Decime qué me ilumina la historia de Juan en el pueblo tal para yo poder debatir y cuestionar un problema mucho mayor que puede ser las identidades políticas, el anarquismo o problemas económicos como nosotros miramos. No sé si se entiende, Enzo, mi respuesta a tu pregunta. Hoy en día creo que la problematización es común y creo que una vía es, en vez de enfocarnos en límites administrativos, que ha sido una entrada principal, es donde están las interconexiones de los procesos. Sí, si yo por ahí me refería a la docencia de grado, digo, no de grado, sino a los docentes de secundaria, entre los que me incluyo, de primaria, digo, entre quienes están acá, a veces hay algo como dado incluso en el formato curricular, que exige, digo, toda una actividad de planificación creativa, pero sí, claro, por supuesto que excede a esa problematización. Pero lo que estamos haciendo en la especialización, que si querés ahora te cuento la especialización, varios de los estudiantes que han pasado por ahí, vos te podés enseñar la Primera Guerra Mundial contando la historia de alguien que está en Colonia Barón. Y esa es la verdadera operación revolucionaria que podemos aportar en el aula desde esta perspectiva. Porque que Leo pueda contar cómo sube un precio a través de la libreta de un almacén en tal año, eso tiene que ver un contexto local, pero probablemente muchas de las subas de precios tienen que ver con cuestiones que superan a la escala incluso nacional. ¿Se entiende lo que digo? Creo que uno, si queremos realmente que esto sea problemático, no tenemos que nosotros mismos limitarnos a decir, bueno, desde este espacio yo puedo enseñar esto. Los problemas son generales y creo que tal vez lo más revolucionario en la cuestión didáctica es poder traer la historia regional, no para contar algo que está cercano solo en lo identitario, sino realmente contar los problemas que son relevantes para esos estudiantes que tenemos hoy ahí sentados. No sé si se entiende el planteo que yo quiero decirles. No sé, la inflación de precios en la Primera Guerra Mundial. Bueno, por supuesto que eso llegaba, pero eso se transmite por un montón de mecanismos. Es más difícil, sí, porque el docente tiene que estar como tratando de integrar esas escalas. Yo no digo que sea fácil, cuidado, pero digo, creo que si uno tiene esa capacidad es donde verdaderamente está lo más potente de esta propuesta. Si no, vamos a quedarnos siempre o cómodamente en lo mismo, ¿no? Y ahí vamos a poder discutir, no sé, cosas políticas, sociales, culturales,
Uno puede hacer la historia con los chicos, ejemplos preciosos que nos han contado, no sé, de nombres de calles, de los lugares. ¿Quiénes son esas personas? Uno puede ir buscando las conexiones entre diferentes procesos históricos y creo que hay que animarse. Yo sé que la burocracia educativa, los profesores tenemos contenidos mínimos, etcétera, pero dentro de los márgenes que nos impone, creo que lo divertido de la propuesta está ahí, ¿no? Que podemos explicar más allá del caso, vuelvo a insistir, a través de integrar esas escalas. Creo que ahí está lo verdaderamente interesante de esta propuesta, que ha ido evolucionando. La historia regional surgió en los 80, como dije al principio, muy centrada en una crítica a los Estados-naciones. Hoy el Estado-nación está bajo fuego en todas las disciplinas y entonces los historiadores en particular, no digo otros campos, pero también lo que se llama el spatial turn, por ahí lo han visto en geografía, ha dinamitado muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, uno puede tratar de integrar procesos más allá de los espacios territoriales tradicionales. Pero esa es la verdadera operación analítica. Si es una hipótesis a construir, sí, pero en el aula es difícil que los chicos puedan hacer investigación, ¿no? Creo que tal vez el docente lo que más puede hacer es decir, bueno, invitar a pensar y desacralizar esos espacios y hacerlos ciudadanos del mundo. Digo, el COVID, ¿qué nos ha mostrado el COVID? ¿Dónde están las fronteras del COVID? Y creo que viviendo en esta experiencia, para los chicos, realmente antes nos costaba contar, pero un chico pueda pensar las interconexiones. ¿Cómo está su vida conectada con algo que puede haber pasado en China o en una... Bueno, vaya a saber el origen, todavía no lo sabemos, pero situaciones así. Digo, lo que estamos atravesando de una escala planetaria enorme, creo que nos ayuda a pensar esas categorías de otra manera. No sé si estoy siendo clara con respuesta, Enzo, a tu inquietud. Sí, claro, sí, por supuesto. Leticia, ¿cómo? Es lo ideal. Sí. Pero Sí. es un desafío para los docentes. Sí, bueno, claro, para sí. Sí, es un desafío para los docentes, por supuesto que sí, y te digo, aún en la universidad, vuelvo a insistir que gente que estudia historia también es un desafío, porque hay una deslegitimación muy grande a estas historias. En general, la gente, insisto, piensa en las jerarquías, ¿no? Lamentablemente nosotros vivimos en mundos jerárquicos y ahí tenemos muy internalizadas muchas jerarquías, que la historia universal es la historia de Europa, ¿no? Fíjense en eso. ¿Qué es la historia universal que estamos enseñando? Y que a nosotros todos nos enseñaron. ¿Qué historia es? Es una historia universal que es absolutamente westernicéntrica, occidental. ¿Esa es la historia del mundo? No. Está claro que no. Es la historia de un capitalismo centrado y encima en Argentina ni siquiera estudiamos Estados Unidos en el siglo XX. Yo en historia nunca tuvimos un curso de historia de Estados Unidos, que ha sido la potencia que ha manejado la economía mundial toda parte del siglo XX. Hoy en día, Asia, China, este giro de la economía global, y seguimos llamando historia universal, ¿no? Leo, vos que estás en esa cátedra, ¿qué enseñan? Historia europea, ¿no? Entonces, digo, ¿y eso por qué? Porque eso es una rigideces administrativas, pero además porque es toda una construcción de poder muy, muy fuerte. Entonces, esta visión que yo les cuento de buscar las interconexiones hace explosionar, de alguna manera explota esas categorías. Y yo creo que hacia ahí vamos, va a llevar tiempo, las rigideces son importantes, pero hoy en día educar a una persona que siga pensando que la historia universal es la historia europea, me parece que vamos mal. Porque el mundo no va más por ese lado, ¿no? Me parece a mí mi humilde opinión, digamos. Y yo, por ejemplo, cada vez más estoy enseñando sobre Asia, sobre cómo fue o por ejemplo, enseño cuál era la potencia industrial en el siglo XIX. A ver quién sabe eso. Fines del 18, principio del 19, pregunta que no es lo mismo todo el siglo XIX. ¿Qué país piensan que sería? Y yo te diría, desde el punto de vista occidental, Inglaterra, que es donde fue el primer caso, ¿no? Habría que ver si nos corremos de ese punto. Ahí está la operación ya analítica. Si vos me decís eso, ya lograste todo el objetivo, desde el punto de vista occidental. Entonces vos ya estás sabiendo que eso es una operación analítica interpretativa. Si hiciste eso, ya está, objetivo logrado, check. Efectivamente, es India. India y China.
India y China, las principales medidos por output, por las estadísticas son horribles, es India y China. ¿Cuál fue el proceso político que pasó? En India en particular, fue la colonización. Inglaterra, que fue supuesto país colonizador de India, una de las cosas que hizo fue desmontar esas industrias. Era protoindustrial, todos lo sabemos, y sí, efectivamente, como Leo bien sabe, luego lo acaba de decir, Inglaterra o Gran Bretaña se convirtió en el centro de la industrialización europea. Pero eso fue toda una operación que, entonces, si vos entrás por esa mirada, podés recontar la revolución de la historia industrial. Entonces ya te estás desarmando un mundo de interconexiones. Entonces vinculás Asia, y podés vincular así un montón de procesos. ¿Es una operación analítica complicada? Sí. ¿Requiere estudiar todo más interconectado? Sí. Pero creo que a eso vamos. Ojalá, ese es mi humilde deseo de fin de año, si ustedes quieren, que los manuales cada vez sean menos centrados en estas unidades administrativas, territoriales, y sean más centrados en problemas. Y ahí, vuelvo a insistir, yo creo que la escala regional va a aparecer por naturaleza, no porque tengamos que hacer una operación muy complicada y no, es una forma de pensar los problemas de otra mirada. No sé si fui muy extremista en mis declaraciones. No sé, Janina, que estás siempre activa, más o menos fuiste entendiendo algo de lo que dije. Sí, sí, me parece también genial y lo ideal cuesta, y bueno, nosotras acá con Leti también, con Enzo también, trabajamos. Se te muteó, Yani. Me parece que le perdimos el audio. Te silenciaste, Te Yani. silenciaste. Perdón, pero pierdo por ahí la conectividad acá. Lo que estaba contando es que con Leti estamos trabajando en una propuesta, en un postítulo, y también pensamos en esto de partir desde problemáticas específicas para, bueno, abordar nuestro territorio. Esto que vos decías hoy, por ejemplo, pensar a La Pampa como un territorio uniforme o de características uniformes, no, nos encontramos con situaciones, presentándolas como problemas, con situaciones realmente diversas y variadas. Es un gran trabajo y es un gran desafío, pero vale la pena. Absolutamente. Bueno, los y las aliento a que sigan por ese camino. E insisto, pensar La Pampa integrada hacia ese modelo capitalista, que por supuesto fue muy fuerte, pero también nos limitó enormemente. Cuando uno mira, y uno podría decir, bueno, ¿dónde estaban? Yo siempre empiezo mis clases de esto mostrando un cuadro, que no es fácil por ahí para los niños, pero hay cosas sumamente didácticas ahora. Cuando uno hace, algunos de ustedes tienen varios años, ¿se acuerdan que antes no había buenas imágenes? Hoy en día hay tantas cosas, recursos. Les recomiendo mucho, si dan temas de historia económica, la sección española de historia económica, que además está en español, tiene un montón de recursos. Tiene una página web súper, súper interesante, incluso con el cine, que siempre es tan lindo, que los chicos se enganchan mucho con imágenes visuales. Tiene un compendium de películas de cine, no lo vamos a ver todos, pero por ahí sí, porque tienen bastante tiempo, y guías didácticas para trabajar. O sea, también eso es importante, no hay que descubrir la pólvora, hay cantidad de gente que está pensando en todas estas cosas y uno puede aplicarlas y transformarlas en La Pampa, por ejemplo. Uno ve una imagen de un ferrocarril, digo, a mí me fascinan esas cosas, y uno puede ver una imagen de ferrocarril y puede hablar de las inversiones en Inglaterra y ver cómo se consideraban unas cuestiones a nivel de división internacional del trabajo, y ahí uno puede entrar a discutir con los chicos absolutamente todo, ¿no? Lo ideal sería, Janina, lo que vos decís, problemas, no... Yo iba a plantearte esto, también como docente de secundario, reconozco, de mi parte lo digo, que abordo por ahí más historia mundial, porque a veces uno se deja llevar por el diseño curricular, y esto que vos decís está buenísimo, porque por ahí con temas de historia, o los chicos lo sienten muy lejanos, ellos lo que primero te preguntan es ¿y para qué me sirve esto? Entonces, si vos le cambias la perspectiva, como vos decís, bueno, a ver, pensemos en algo que podamos ver, que tengamos en el pueblo, algo que sea más cercano a ellos, tal vez van a entender mejor el proceso, un proceso mundial, por ejemplo, pero lo van a poder relacionar con cuestiones que a lo mejor ven en la vida diaria, como por ejemplo una vía de ferrocarril que ya no se usa. Exactamente. Pero, por ejemplo, ir a ver a la estación de tren y ver en decadencia, decirles, ¿por qué está en decadencia? ¿Cuándo surgió?
¿A quién le vendíamos estas cosas? ¿Quiénes nos compraban? Ese tipo de cuestiones a veces son muy básicas, pero yo creo que sí. Y vuelvo a insistir, la palabra clave que a mí me gustaría dejarle, además de escala, y eso es la palabra que les agregaría, es interconexiones. ¿Cómo logro yo esto? Tratando de buscar conexiones, ¿no? Entre actores, entre periodos históricos, entre regiones. Estamos todos de alguna manera conectados, como vemos ahora por este virus odioso que no se va más, el Omicron, ahora apareció en Sudáfrica, estamos todos así. Y la gente viaja, la información, un periódico, hay cantidad de herramientas, o el consumo, Leo que trabaja esos temas, ¿no? Son fascinantes. ¿De dónde, qué es lo que comes? ¿No? La historia de la alimentación es una historia fascinante para interconectarnos, digamos. ¿Qué es la carne? ¿Quién comía carne? ¿Y por qué la Pampa tenía que hacer cultivos forrajeros para engordar carne? ¿Quién comía la carne? ¿La comíamos los argentinos o lo comían los ingleses? Entonces vos ahí empezás a interconectar esas escalas y vos podés dar revolución industrial, segunda, no sé los temas, yo ahora estoy un poco desactualizada, pero obviamente viendo cosas desde cualquier lugar del pueblo, porque yo creo que es eso, a veces nos pensamos muy aislados, y yo no creo que sea tan así. Los chicos son jovencitos, y probablemente porque hay un ejercicio hermoso que acá en Colombia, mis colegas me comentaban con el tema de la guerra y eso, ustedes saben, es el conflicto más largo. Hay otra cosa, América Latina, pensamos Europa y no nos pensamos a nosotros como región identitaria con nuestros colegas y nuestros países de América Latina. Entonces, por ejemplo, en Colombia muchos colegas hacen un ejercicio, les hacen preguntar si sus abuelos, cómo les impactó de alguna manera tal proceso a su familia. Entonces los chicos salen a averiguar en sus familias y aparecen historias fascinantes para trabajar desde el aula con las experiencias de vida de las familias de los propios estudiantes. Y por supuesto, no sé, es difícil en el siglo XIX, pero por ahí se pueden, o los cementerios. A los chicos no les gusta, pero es un lugar fantástico para trabajar estos temas, ¿no? Así que yo creo que sí, si uno piensa a través de problemas, como vos decías, Janina, e interconexiones, muchas cosas se pueden hacer sin llenar tanto de palabras bla, 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 como por ahí hacemos los académicos, ¿no? Y me parece que ese es el desafío principal de la educación, porque estamos educando a chicos cada vez más globalizados, ¿no? Yo sé que Argentina está en un momento muy difícil y las crisis y eso nos hace mirarnos muy el ombligo, pero nuestra educación, me parece a mí, por lo menos desde el aula universitaria, yo no de la secundaria, es tratar de alertar de la importancia de que se conecten también con cosas que van más allá, desde su lugar de origen, por supuesto, pero ser ciudadanos conscientes de las problemáticas internacionales. Entonces, eso es todo lo que querría decir. No sé si hay más comentarios o preguntas. No, yo tengo un comentario breve, pero en relación con estas cuestiones que estás diciendo, que yo lo viví por ahí más cercanamente este año, que fue la primera experiencia así como de carácter más internacional cara a cara que tuve, digamos, a partir de un congreso de historia agraria en la Universidad de Salamanca, donde la dinámica del congreso, como éramos varios los que exponíamos y de distintas partes del mundo, se organizó en base a ejes, ¿no? Entonces cada uno iba con sus temas, con sus problemas de análisis, pero todos dialogábamos sobre las mismas temáticas desde distintas partes de América Latina, pero también desde Europa. Y entonces se armaban discusiones muy interesantes porque teníamos un eje en común y cada uno tenía aspectos que compartía con lo que estaban dialogando el resto de los colegas, pero al mismo tiempo particularidades, ¿no? Que hacían justamente más singular para uno el problema de análisis y demás. Eso me pareció que, bueno, quería comentarlo porque tenía que ver con esto de lo globalizado, ¿no? De cómo a veces uno, hablando de, qué sé yo, la historia del consumo en La Pampa, encuentra rasgos que son similares a lo que encuentra alguien en Costa Rica, alguien en Brasil, alguien en Madrid, ¿no? Pero además, Leo, porque es la única forma de que la historia regional entre en la currícula. Nunca nos van a dar un espacio, ya intentamos que ustedes están viendo. Entonces la forma no es que cambien y que hagan nada, es simplemente decir, vos vas a estudiar tal proceso, bueno, yo voy a imponer la escala, yo voy a imponer el espacio, porque es funcional a mi problema, un poco lo que decía Enzo, le levanto la apuesta a Enzo. Entonces, no necesariamente hay que esperar que te cambien la currícula, probablemente la currícula no sé si va a cambiar, eso siempre llega más tarde, ¿no? En general es como que la educación y las instituciones vienen un poquito después. Y no todo, pero se pueden elegir 2 o 3 clases al año, o algunos trabajos prácticos que puedan ser interesantes para trabajar e ir indagando, ¿no? No sé, lo de la TUEL, por ejemplo, que es un tema, ver los chicos también que leen, porque también es cierto que por ahí los chicos no están muy interesados en lo que pasa, pero hay problemáticas, la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que está muy presente, o el desempleo, hay problemáticas que a ellos les interesen,
es fundamental. Y hoy cada vez, insisto, hay más material didáctico en las redes, desde otros lugares que nos puedan dar insumos que no tengamos que ponernos nosotros a hacer una investigación que nos puede llevar demasiado tiempo. Y vuelvo a insistir, miren, por lo menos en el campo de Historia Económica, la web de la Asociación Española de Historia Económica, que tiene muchísimas cosas lindas para estos temas, para poder uno llevarlo al aula, ¿no? Y por ahí ejercicios que pueden ver qué temas les pueden interesar a sus estudiantes para poder trabajar de distintos mercados de trabajo. No sé los temas... y ahí me parece que es importante, sí, el rol del docente, ¿no? De nosotros como profesores tratando de comprometernos con otros procesos de cambio. Y tal vez un tema para ya irme, les quería comentar, porque Enzo me pidió que lo comentara, en la Facultad de Ciencias Humanas, no sé si escucharon que hay una carrera que es una especialización en Historia Regional, que es una carrera 100% virtual, y que ya está terminando la primera cohorte con todas las dificultades, porque como ustedes son docentes, así que malabarismos con los tiempos, los compromisos. Además, lo bueno es que esta carrera ya era digital, ya era virtual cuando vino la pandemia. O sea, muchas veces se tuvieron que decir, no, ya estaba todo armado, entonces uno no cursa, como acá, sino que uno lo que hace es baja clases de una plataforma, y hay algunos encuentros presenciales con los docentes, entonces uno puede realmente administrar la carga de estudio en función de su propia agenda, y sí tiene que hacer actividades prácticas, algunas son grupales, algunas son individuales. Si a alguna le interesara saber más, está en la página de la facultad, y si no, yo estoy copiando mi mail acá, y me pueden escribir. Yo por ahora sigo dirigiéndola, pero está también la profesora Ana Rodríguez, no sé si la conocen, y somos varias docentes y profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas. Hay un solo varón profesora por la hora, que es Federico Martocci, que también trabaja conmigo en la cátedra, y es un año que son seminarios temáticos, historia regional, historia cultural, historia social, o sea, son diferentes temas, y un año es un seminario por vez, son 2 meses cada seminario, entonces no estás como 20 temas, es un seminario por vez, así está organizada. Y el segundo año, que es un cuatrimestre, son talleres más prácticos, y no están pensados para la formación, académica, para que hagan una maestría tipo así de investigación, sino para efectivamente transformación en aula. Está también pensado para ser agentes culturales, en bibliotecas, en archivos. Bueno, eso es un poco la diferencia entre una especialización y una maestría u otros postítulos, ¿no? La especialización, y de hecho está aprobada por CONEAU, tiene que tener un impacto en una profesión, o sea, en un trabajo. No es tanto académico como que ustedes puedan vincularlos con su experiencia docente, su experiencia en otros actores o otros espacios que puedan ocupar. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, si no se los quería comentar. Está abierta la preinscripción hasta diciembre, y bueno, y si no, otro año esperemos que siga como buena carrera. Sí, yo creo que esto no lo habíamos mencionado nunca, pero es muy interesante para las graduadas nobles que tenemos nosotros, que están cursando la capacitación, y las estudiantes que están por recibirse ya ahora, en diciembre, porque es una opción que pueden pensar para fortalecer la formación, ¿no? Y que tiene la ventaja de ser justamente virtual. En una capacitación de estas características, la verdad que no lo habíamos mencionado nunca, esto de la especialización, y enhorabuena que se haya hecho. Buenísimo, no, y ya te digo, es un desafío, como siempre, yo les voy a copiar ahora, creo que está acá, las especializaciones que tiene la facultad. La página web no es de lo mejor, pero bueno, es la que hay. Hablando de eso, ves que nunca todo lo ideal, sino a veces es lo que tenemos. Acá está, si quieren tener más datos, si no, me escriben y yo les mando el folleto si quieren saber cómo es la estructura para cursar. Obviamente está pensada para gente que trabaja, ¿no? Ni hablar que uno espera como profesor que esté todo el mundo conectado, sino, ya les digo, las reuniones a veces son una vez, en 2 meses hay una reunión, que generalmente son los sábados a la mañana, que es cuando todo el mundo podía, y el resto uno va bajando las clases y va haciendo las actividades prácticas. No sé si se entendió un poco la dinámica que tiene la carrera. Sí, a mí me pareció interesante, creo que me lo comentaste cuando te propuse este encuentro, y bueno, ahora hablando la semana pasada, me resultaba muy interesante, porque aparte está abierta la prescripción y está bueno, está muy bueno. Y hay muchos docentes, insisto, que lo que hacen es repensar su ejercicio docente en esta especialización, y todos los trabajos prácticos
los trabajos que tienen que entregar los vinculan con su propio ejercicio práctico de trabajo, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, no sé, yo doy un seminario de estudio regional, lo damos con Dolores Linares, y en general todos lo que hicieron fue prácticas, o muchos de los que están vinculados con la docencia, prácticas docentes, ¿no? Pensar ejercicios, y ahí por eso sé que esta es una propuesta interesante, y que no toda la currícula, porque uno tiene que cumplir con determinadas cosas, pero cómo hay estrategias que sin que cambie la estructura de educación, uno como docente tiene esos márgenes como para poder hacer otra propuesta didáctica donde incorpore, insisto, los estudios regionales mirados de esta manera, ¿no? No porque estudiamos la provincia de La Pampa, hay ciertos solapamientos, no les voy a mentir, pero esta cuestión es más importante, problematizar el espacio, problematizar categorías dadas y sobre todo, como dije al principio, buscar interconexiones entre procesos históricos, que yo creo que es relevante para pensar el mundo de hoy, ¿no? Tan complejo y tan interconectado que atravesamos. Ay, Melissa me dice que quiere más información. Melissa. Yo me encargo si querés, Melissa, yo te paso la info por el aula, tenemos un aula virtual. Genial. Bueno, Andrea, creo que te robamos 15 minutos más de lo que habíamos conversado y te agradecemos de nuevo enormemente por el tiempo. No sé si te quedó algo en el tintero, pero sabemos que... Miles de cosas, porque yo he preparado algo y después me desorganicé y dije basta de PowerPoint, estoy harta. Entonces por eso presenté esta charla, espero que me hayan podido seguir, fue un poco más desorganizada, pero bueno, me parece que el 2 de diciembre amerita que uno empiece a aflojar, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que es importante, Así que bueno, no, les agradezco este espacio, lo que necesiten. Obviamente si algún texto de Ernesto Black y todos los textos que mencioné sobre historia global, si a alguno le interesa, eso también pedime y yo se los mando. Tengo clases escritas sobre esto, así que también las puedo compartir si les interesara leer con más calma. Bueno, muchísimas gracias. Ya te voy a pedir porque vamos cargando información en el... Dale, ustedes me piden y yo les comparto. Bueno, muchos éxitos en el cierre de esta especialidad. ¿Cómo le llaman? Especialización. Un trayecto, ¿no? Sí, un conversatorio, trayecto. Capacitación. Bueno, nada, y realmente las admiro, que yo sé que con todo el trabajo que tienen, que se den tiempo para esto, toda mi admiración para ustedes, felicitaciones y bueno, mucho ánimo para cerrar lo que tengan que cerrar en este año y estamos en contacto. Chau Enzo, también chau Leo, chau a todas. Adiós, gracias. Chau, gracias. Chau. Bueno, cerramos. Chau. Chao.